Comenzamos la segunda sesión de Geografía con tercero B. Bien, como les había dicho, la unidad 1 se llama ¿y ahora qué siembro y en dónde? Y la razón es que esta materia va de la mano con la materia de ecología, pertenecen al mismo campo disciplinar, entonces de alguna forma los contenidos van relacionados, se darán cuenta cuando vean ecología por qué. Y bueno, pues vamos a ir como de la mano ambas materias. Primero vamos a hacer una conceptualización general de geografía. ¿Qué es la geografía? Bueno, etimológicamente sabemos que viene de las raíces griegas geos y grafos, que significa tierra y descripción respectivamente. Entonces, bueno, podemos ver que la definición etimológica nos dice que la geografía es la ciencia que se encarga de la descripción o el estudio de la tierra. Esa es la definición etimológica. Por ahí les pego otra definición que dice, es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio que habita. Estos dos conceptos son importantes porque debemos entender primero que si bien es cierto que la geografía se encarga de estudiar y analizar todos los aspectos de la Tierra, físicos y tangibles y no tangibles, bueno, también es cierto que se encarga de estudiar la interacción que tiene el ser humano, la sociedad, con esa parte física de la Tierra, digamos. Entonces, por eso pegué esas dos para iniciar, para que tener esa parte clara. Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Les voy a poner un video, dura como 5 minutos, pero es una explicación y una introducción que considero bastante buena sobre la geografía. Entonces, por favor, ponemos atención al video porque después les voy a hacer algunas preguntas en torno al video para retroalimentación. Entonces, déjenme compartirles la pantalla del video. Después del video ya vamos a entrar a ver algunos conceptos en una presentación. Les decía yo que era importante que tuviéramos claro desde antes de ver el video las dos partes fundamentales que nos ocupan, porque la geografía tiene muchas ramas, al igual se auxilia de muchas ciencias, porque pues obviamente imagínate, ¿no? Explorar, analizar, investigar y delimitar el globo terráqueo, pues es una tarea inmensa, ¿no? Entonces, pues tiene sus ciencias auxiliares y también tiene sus ramas, ¿no? Para ese estudio. Entonces vamos a ver solamente las más importantes porque es bastante extenso, pero ahorita es lo que nos ocupa, ¿sí? Les comparto la presentación. Bien. Ya regresamos entonces a la presentación y vamos a seguir con los conceptos de geografía. Bien, entonces quedamos que va a estudiar y describir la Tierra, señalando las características de localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie, es decir, va a estudiar como tal no solamente la parte tangible de la Tierra, sí la parte física, porque la parte intangible también tiene que ver con la física de la Tierra, pero no solamente lo que podemos tocar, es decir, no solamente un árbol, una montaña que está ahí tangible, ¿no? Sino también los sistemas de la Tierra como tal, todos esos procesos que surgen en la Tierra, lo que respiramos, en fin, ¿no? Y por eso es que va de la mano con la parte de ecología en el campo de ciencias experimentales. Ajá. Y el estudio físico, pues es el conocimiento de los diferentes elementos que lo componen, cómo se mueven y en la relación que hay con el ser humano, cómo afecta a nuestras vidas. Más adelante lo vamos a precisar todavía más. Entonces, las relaciones e interacciones entre las diferentes capas de la Tierra, que son atmósfera, por lo que se refiere a gases, geósfera, que serían las rocas, hidrosfera, el agua. La biosfera es la vida, excepto la humana, y la antropósfera, pues es el ser humano. ¿Vale? Todo eso tiene que ver con la geografía
y precisamente se va a estudiar de manera aislada la parte física por lo que respecta solo a la Tierra, después la vida, que es la biosfera, excepto el ser humano, y la antroposfera, que corresponde al ser humano, pero también la interacción que tienen con los sistemas, los diferentes tipos de biosfera, los diferentes tipos de vida, y nosotros como seres humanos en un contexto social en las zonas geográficas delimitadas. Entonces, en sí la geografía pues es un mundo porque literalmente estudia el mundo. Entonces, bueno, es lo que les decía, es bastante extenso el campo de estudio de la geografía y por eso es que se auxilia de otras ciencias y tiene ramas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita estamos tomando como los conceptos fundamentales para poder entenderlo. Bien, también el desarrollo humano. A ver, dígame, Montserrat Torres, ¿qué tiene que ver el desarrollo urbano con la geografía? ¿O por qué dice que el desarrollo urbano es la afectación a la superficie del planeta? Yo creo que porque si es cambio de clima o cosas así, pues va a afectar al medio ambiente, ¿no? Ajá, pero ¿qué tiene que ver el desarrollo urbano o qué entiendes por desarrollo urbano? Pues sería las consecuencias que puede causar el medio ambiente al planeta. No, no, bueno, sí. Bien, el desarrollo urbano causa consecuencias en el planeta, en la geografía del planeta, sí. El desarrollo urbano es ese cambio en la geografía del planeta, no, no necesariamente. O sea, sí causa un cambio, pero el desarrollo urbano se refiere más bien al crecimiento de lo que llamamos mancha urbana, ¿correcto? Por ejemplo, ustedes, digo, son muy, muy jóvenes todavía, pero, bueno, más jóvenes que yo, pero hace no mucho tiempo, a lo mejor 15 años, lo que ahora está lleno de casas y departamentos en la 11 Sur eran terrenos, ¿no? Otro ejemplo es en la zona de Angelópolis, que está hacia la salida de Atlisco por la autopista. Todo eso hace 15 años o 20, cuando mucho, eran ejidos, eran terrenos de siembra, o sea, sembraban y cosechaban los campesinos. Y ahora, pues, es una de las zonas más caras de Puebla y son casas y demás, ¿no? Todo eso es urbanización, es decir, el crecimiento de la mancha urbana. Y si han ido a Atlisco por la pista recientemente, bueno, se darán cuenta que cada vez crece más. De hecho, la caseta ya la movieron todavía un poco más hacia adelante porque cada vez San Andrés Cholula se llena más de casas en ese lado. Y bueno, entonces a eso se refiere. Pero entonces, ¿qué pasa con el desarrollo urbano y cómo afecta a la superficie del planeta o cómo es que afecta a la geografía? Bueno, pues eso es porque lo que les decía, ¿no? Antes en la zona de Angelópolis, pues se sembraba y hace no mucho tiempo. Digo, ustedes están mucho más jóvenes, ya no les tocó, pero tampoco es como que tenga mucho tiempo. Y dejaron de sembrar, quitaron árboles, pasto, lo que crecía por ahí. A lo mejor había hasta animalitos por ahí pastando, demás, pues ya no hay nada de eso y hay puras casas, ¿no? Obviamente, la explotación de la tierra en este sentido de urbanización, pues al generar casas, también hay un uso y abuso de los manos acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, donde había vegetación, donde había siembra, donde había animalitos, etcétera, ahora hay construcción y casas, y en lugar de aportar a la naturaleza, le demeritan porque pues hay consumo, porque hay basura, porque instalaron drenaje, porque a eso se refiere, ¿sale? Entonces, bueno, sí hay una afectación del desarrollo urbano en la geografía, pero es en ese sentido, ¿no? El consumo que el ser humano hace de los recursos naturales y la explotación en la mancha urbana es mucho mayor. ¿Okay? Prueba de ello es la contaminación, ¿no? La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo, a pesar de que su espacio geográfico, comparado con otros estados, entre ellos Puebla, es mucho más pequeño. Pues el exceso de gente y la explotación de los recursos naturales en esa zona
hacen que sea una de las ciudades más contaminadas del mundo y pues bueno, obviamente ha cambiado y cada vez va cambiando más por esa contaminación, pues el sistema geográfico, ¿no? Como tal, ¿sí? Bueno, y el siguiente dice el estudio de las culturas y su distribución geográfica. Ayúdame, Luis Arturo, por favor. ¿Qué tiene que ver la cultura con la geografía? Pues que en varias, bueno, que las culturas que han habido con la geografía, por ejemplo, como lo mencionaba creo que en el video, la manera en cómo localizaban o veían el territorio que se estaba buscando. Es correcto. Bueno, en cuanto a zonas geográficas, hablamos de distribución de territorios y hay una agrupación por diferentes causas, ¿no? En el caso de la organización política, pues hablemos de jurisdicción, ¿no? Es decir, aquí acaba Puebla, empieza Tlaxcala, hasta le ponen, ¿no? Vuelve pronto o bienvenido a Tlaxcala, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas delimitaciones son políticas, pero también hay coincidencias en ecosistema, coincidencias en clima, coincidencias en vegetación, y bueno, hay una distribución también o una agrupación de acuerdo a esas coincidencias geográficas. Bueno, por otro lado, también hay una división de zonas geográficas de acuerdo a las culturas, y pues todo esto ha ido cambiando, ¿no? Si nos vamos a la época prehispánica, la forma en que estaban divididos, México era básicamente aztecas al centro, lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Y olmecas del lado de la península de Yucatán, ¿no? Básicamente eran como los predominantes y obviamente había grupos más pequeños, ¿no? Y ahorita, pues si vemos un mapa de México de la época prehispánica y vemos un mapa de México ahorita, pues obviamente eh, hay una distribución geográfica sumamente diferente, pero es importante y la geografía nos permite conocer los contextos culturales en diferentes épocas y conocer también la distribución geográfica en este mismo sentido. Bien, entonces, reiteramos aquí este concepto que es muy importante y que también en el mismo video lo mencionan como algo importante, no perder de vista los dos grandes aspectos o los aspectos más importantes de la geografía, por lo menos en lo que nos ocupa estudiar en esta unidad, es que la geografía física va a ser el estudio espacial de la superficie terrestre, es decir, se va a enfocar en el espacio y los elementos que le pertenecen a ese espacio. Y se refiere obviamente pues a la Tierra, ¿no? Al espacio terrestre. Y la geografía humana también pertenece a la geografía, pero se va a especificar en el ser humano y su interacción con esa geografía física, con ese ambiente, con esa tierra. Entonces dice por eso que se sitúa dentro de la geografía como la ciencia eminentemente social, porque influye mucho la conducta social en cómo el ser humano interactúa con el medio, cuyo objeto de estudio es la sociedad y su relación con el espacio físico. ¿Por qué influye el aspecto social? Por ejemplo, no sé si a ustedes llegaron a ver un video que se hizo viral de una inundación en Japón. Tiene como, pues yo creo que un par de años, o 3 años quizá, que se hizo viral, que en una inundación en Japón corría el agua, pues no sé exactamente qué nivel tenía, pero pues a lo mejor unos 40, 50 centímetros. Ni siquiera parecía que estaba inundado, porque pues el agua era totalmente transparente. Ustedes hagan de cuenta que era un río cristalino circulando por las calles de Japón y se estaba yendo el agua de la lluvia a las alcantarillas, ¿no? Pero no llevaba arrastrando basura, no había tierra, no estaba negra el agua, o sea, permitía ver completamente la transparencia del agua, ¿no? Porque el agua pues es incolora. ¿Y qué pasa cuando llueve aquí, no? En Puebla específicamente, pues hasta nos quitamos, ¿no? Porque si nos salpica la micro o el coche el agua, nos va a enlodar, ¿no? O sea, ¿y eso a qué se debe? Pues es una cuestión cultural, social, que los mexicanos no tenemos esa cultura ambiental, ese cuidado con nuestra naturaleza de no tirar basura, de limpiar, de asear. No somos como los japoneses
Ellos, por otro lado, pues jamás tiran basura en la calle y prueba de ello, pues ahí está, ¿no? El agua no arrastraba absolutamente nada de basura. Entonces, bueno, esa interacción social y esa cuestión cultural, porque al final es un tema cultural, eh, tiene que ver o afecta a los sistemas geográficos, pues sí, ¿sale? A eso se refiere. Bien, y retomando lo que decíamos de la urbanización, ¿no? La geografía urbana va a estudiar las ciudades, sobre todo porque la urbanización se refiere a las ciudades, los paisajes y, bueno, el desarrollo que genera la urbanización a lo largo del tiempo, sus estructuras, sus funciones y relaciones con el medio ambiente, sobre todo esta parte, ¿no? O sea, la relación que tiene y la afectación que todo esto tiene con el medio ambiente. Y la cultura, lo volvemos a retomar, es el estudio de las culturas desde un punto de vista geográfico. Ajá, que esto está relacionado también con la antropología, pues sí, porque la antropología estudia al ser humano como tal y pues tiene una correlación. Y bueno, la geografía cultural va a estudiar en sí entonces los elementos culturales y los paisajes culturales y las transformaciones que la cultura genera en el ambiente, ¿no? Que es lo que les decía. Obviamente, nuestro tipo de cultura, que no es una cultura ambiental y no es una cultura ecológica, y que aquí en México la preocupación por el medio ambiente es muy, muy, muy nueva. A lo mejor hablamos de unos 10 años para la fecha, ¿no? No tiene tanto tiempo. Entonces, pues, obviamente eso va a afectar nuestro sistema geográfico, ¿no? Es diferente en cada espacio y habrá quienes están peor que nosotros, ¿no? También, es válido decirlo. Ajá, entonces la geografía regional también va a estudiar los sistemas geográficos, pero como territorios y paisajes, pero en una región determinada, es decir, un poco más acotada. Y bueno, a manera de conclusión, chicos, podemos decir que es una ciencia que estudia la localización de los hechos y los fenómenos geográficos sobre la superficie terrestre, así como las causas y sus relaciones mutuas. ¿Sale? Para esto les pegué por ahí un cuadrito que encontré de hecho y fenómeno geográfico para poder entender esta definición a manera de conclusión, porque tiene que ver con. Entonces, por favor, ¿quién? Alfredo, ¿me puedes leer qué dice ahí en hecho geográfico y dime tú qué entiendes de esto? Lo noto borroso, profe. No lo veo muy bien. ¿No lo aprecias? No. Uy, bueno, yo te lo leo y tú me dices qué entiendes, ¿sí? Proceso formativo, hecho geográfico, definición. Proceso formativo sujeto a una apreciación de temporalidad y se caracteriza por su permanencia, estabilidad y proceso más o menos largo. Sería, por decirlo así, ¿cómo sería? La forma en la que... No se me viene nada. Bien, te digo un ejemplo, montañas, ríos. Okay. Por decirlo así, serían también incluyendo los volcanes y cualquier cosa que se haya creado a partir de por decirlo así, de la formación del planeta. Es correcto. Son procesos formativos que pueden ser muy, muy añejos, como Big Bang, si quieres verlo así, o pueden ser procesos formativos como que de repente hasta volcanes han llegado a surgir, ¿no? Pero al final, la diferencia con el fenómeno, entre el fenómeno y el hecho geográfico es que el hecho geográfico como característica son procesos más o menos largos. Y dice más o menos porque así como un volcán difícilmente va a dejar de existir, pero sí es posible, por ejemplo, hay lagos y ríos que se han secado, ¿no? Se han secado por la explotación, por la contaminación y demás, pero al finalmente han dejado de existir. Entonces, bueno, no son procesos eternos, no son permanentes, pero sí son más o menos largos. Esa es la característica de los hechos geográficos y los fenómenos, por otro lado,
engloban los cambios bruscos, es decir, inesperados, esporádicos, repentinos, a eso se refiere. El fenómeno geográfico es algo que de repente pasa, ¿no? Como ejemplo, pues una erupción volcánica, un ciclón, una lluvia, un sismo. Esos son fenómenos que surgen de manera repentina, que no estamos esperándolos, que no sabemos en qué momento puede suceder. Ustedes bien saben que de repente tiembla y ya, ¿no? Y no avisan, ¿no? Ojalá nos dieran tiempo, por lo menos, de ponernos a salvo. Bueno, entonces a eso se refiere. Los fenómenos geográficos son los sucesos espontáneos, y los hechos geográficos son más bien como procesos perdurables, ¿no? Decía su compañero, los volcanes y las montañas, los ríos, los lagos, los océanos, pues que no tenemos la garantía que van a estar eternamente, pero sí son mucho más durables en tiempo, y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la vamos a dejar por hoy. La próxima clase les voy a traer un cuadro con las ciencias auxiliares y las ramas de la geografía para profundizar un poquito en esta contextualización. Y bueno, yo creo que la próxima clase agotamos este primer punto del contenido. ¿Sale, chicos? Gracias por su atención. Los veo creo que hoy más tarde, ¿verdad? Todavía tenemos por ahí